En el año 404 a.C., Esparta logra derrotar a Atenas, su principal rival en el mundo griego. A partir de este momento se habla de la hegemonía espartana, el momento en el cual Esparta pasa efectivamente a comandar el destino del mundo griego. Hasta ese momento, Esparta había sido una potencia más bien aislacionista. Le bastaba con demostrar su fuerza, pero no buscaba expandir sus fronteras. Sin embargo, cuando Atenas es derrotada, esto cambia, y Esparta empieza a encarar una serie de campañas para expandirse de la misma manera que se había expandido Atenas, es decir, conquistando ciudades e imponiendo gobiernos afines. En el caso de Atenas, había impuesto democracias, en el caso de Esparta, imponía oligarquías. La cuestión es que las otras ciudades de importancia de la antigua Grecia, Atenas, Corinto, Argos y Tebas, no estaban contentas con el dominio espartano y a la primera oportunidad que tienen se rebelan, y esto da inicio a lo que se llama la Guerra de Corinto, que va a terminar con la famosa Paz del Rey, firmada en el año 387 a.C. Esparta había logrado detener el avance de las fuerzas rebeldes y había conseguido también un par de victorias, sobre todo había conseguido victorias políticas, porque había logrado el apoyo del Imperio Persa. De hecho, el Imperio Persa había sido justamente el garante de esta Paz del Rey, y si bien Esparta había retenido la hegemonía, en realidad la había negociado con el Imperio Persa. Y esto era todo un tema, porque a ojos de los otros griegos, los espartanos, más allá de haber conseguido una victoria en la Guerra de Corinto, habían perdido su halo de potencia invencible, y ahora los griegos sabían que a los espartanos se los podía desafiar. Y esto era todo un problema para una potencia ahora expansionista, porque a la primera derrota que tuviesen, toda la hegemonía que tenían se les iba a caer como un castillo de naipes, y por eso los espartanos tenían que demostrar que podían derrotar a cualquiera, no podían darse el lujo de perder. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los espartanos habían enfrentado a 4 de las ciudades más importantes de Grecia y habían logrado derrotarlos en definitiva. Sin embargo, ahora tenían que demostrar que seguían siendo la gran potencia y que no iba a haber nadie que los pudiese desafiar. Y por este motivo, más allá de haber firmado la Paz del Rey, Esparta sabía que no podía mantenerse en paz, y al poco tiempo del tratado, decide encarar una nueva guerra. En este caso, la ciudad elegida era la ciudad de Mantinea, una ciudad que había luchado en el pasado contra Esparta. Pero esto ya no se iba a repetir más. En el año 385 a.C., los espartanos capturan Mantinea y la dividen en 5 aldeas. El mensaje parecía ser clarísimo: cualquier ciudad que Esparta quiera va a ser conquistada y va a ser dividida. Parecía que los espartanos estaban de vuelta, que habían logrado recuperarse muy rápidamente, y así lo percibe también el mundo griego. En el año 383 a.C., solo 2 años después de haber capturado Mantinea, Esparta recibe una embajada de las ciudades de Acanto y de Apolonia. Básicamente, los acantos y los apolonios venían a avisarle a los espartanos que los olintos estaban formando una liga y que querían forzar a Acanto y a Apolonia a integrarse. Esto iba en contra de la política espartana de que todos los estados griegos fuesen independientes. Los espartanos no querían ver que surgiese un nuevo poder que pudiese rivalizar con ellos. No querían una nueva liga de Delos. Y por este motivo, cada vez que circulaba la idea de formar una liga de ciudades, los espartanos llegaban y decían: no, pará, esto no va a pasar, porque acá gobierna Esparta. Y efectivamente, los espartanos atacan Olinto, y si bien esta ciudad logra resistir en un primer momento, al final, una vez más, el poderío de Esparta se impone ante sus enemigos. Esparta le había agarrado el gustito a ser la gran potencia hegemónica de Grecia y se había empezado a tomar el trabajo bastante en serio. De hecho, en el año 382 a.C., el general espartano Fébidas toma la Acrópolis de Tebas, la Cadmea, por invitación de uno de los líderes de la facción oligárquica de la ciudad, llamado Leontíades. Parece ser que en la polis beocia circulaba la idea de volver a formar la Liga Beocia, justamente, y esto era algo que Esparta no iba a tolerar, no iba a permitir. El problema es que los tebanos tampoco iban a permitir que Esparta ocupara su ciudad, y en el año 379 a.C., 3 años después de que los espartanos tomaran la Acrópolis tebana, la facción democrática de Tebas organiza una rebelión.
Gran parte de la facción democrática estaba exiliada porque, como en tantas otras ciudades que habían quedado a cargo de Esparta, ahora gobernaban los oligárquicos. Sin embargo, los democráticos logran ponerse en contacto con mucha gente dentro de las murallas de la ciudad y organizan una revuelta y consiguen expulsar a la guarnición espartana y recuperan la independencia de su ciudad. De repente, Tebas se había liberado del dominio espartano, y esto es visto como una especie de faro de libertad política por todo el resto de las ciudades beocias, y entonces a Tebas empiezan a llegar todas las facciones democráticas de todas las ciudades beocias que habían sido ocupadas por Esparta. El tema, como ya se estarán imaginando, es que Esparta no iba a permitir que una ciudad se rebelase contra su control, porque una derrota de Esparta iba a significar el fin de su hegemonía, y esto los espartanos no lo podían permitir. Esto ya lo saben ustedes, y los tebanos los recontra sabían, entonces se tenían que empezar a preparar. Van a encarar una serie de reformas militares, entre las cuales, según nos cuenta Pausanias, va a estar la creación del famoso batallón sagrado de Tebas, una unidad de élite de la antigua Grecia que estaba compuesta de 300 soldados, los cuales a su vez formaban 150 parejas, compuestas por un hombre adulto y por un hombre joven, demostrándonos lo profundamente arraigada que estaba la pederastía en la antigua Grecia. La cuestión es que la independencia, la reforma militar y la reforma política dan a Tebas una enorme influencia, y esta influencia se empieza a expandir por toda Beocia. Los oligarcas del resto de las ciudades beocias, viendo cómo crecía la influencia tebana, piden ayuda a Esparta. Y los espartanos entonces responden muy rápidamente, encarando una campaña militar contra Tebas. Los tebanos, para sorpresa de todo el mundo, logran resistir hasta el año 376 a.C. y es en este momento donde ellos pasan a la ofensiva contra las ciudades de Beocia que tenían guarniciones espartanas, y las ciudades que lograban tomar las incorporaban a la nueva Liga Beocia. Ahora la cuestión se estaba tornando peligrosa para Esparta, porque Tebas estaba creciendo muy rápidamente, y Esparta intenta negociar. Los tebanos realmente habían logrado resistir tanto porque habían recibido el apoyo de Atenas. Sin embargo, dentro de sus campañas militares dentro de Beocia, habían destruido Platea, y los habitantes de Platea, tradicionales aliados de Atenas, se habían refugiado en la Polijonia. Y entonces la opinión pública de Atenas se había vuelto en contra de Tebas, y los atenienses pedían negociar con Esparta. Tebas ahora iba a tener que negociar porque ya no estaba en una situación, digamos, favorable, ya no estaba en una posición de fuerza. Y encima los espartanos parecían dispuestos a negociar, parecían dispuestos a retomar la paz del rey. Sin embargo, las condiciones que pone Esparta para poner fin a la guerra simplemente son demasiadas, porque había una cosa que Esparta quería: que Tebas disolviese nuevamente la Liga Beocia. Y Tebas simplemente no estaba dispuesta a negociar esto, porque la Liga Beocia era lo que le confería no solo poder, sino también peso político a Tebas. Así que las negociaciones se caen, y es entonces cuando Esparta decide realizar una invasión a gran escala para sacarse el problemita de Tebas de raíz, de una vez por todas. La fuerza de invasión espartana era dirigida por el rey Cleómbroto I, y este rey tiene una idea para atacar a los tebanos. En vez de atacar Beocia por la ruta tradicional, va a atacar por una ruta no convencional, con el fin de sorprender a los ejércitos de Tebas. Esta estrategia da resultado, y ni bien llega a Beocia, logra capturar una fortaleza sin que los tebanos siquiera se enteren que los espartanos ya habían llegado. Después de esta captura, marcha contra la ciudad de Leuctra, y para este momento los tebanos ya sabían que los espartanos estaban en Beocia y se les presentaba un gran problema. Los espartanos habían llegado con 10.000 soldados y los tebanos, los beocios, solamente contaban con 6.000, y encima estos 6.000 estaban compuestos no solo por tebanos, sino también por beocios recientemente incorporados a la nueva Liga Beocia, y entonces los tebanos realmente no estaban muy seguros de que estos beocios fuesen totalmente leales. No sabían si en el momento en que viesen llegar al ejército espartano, encima un ejército mucho más numeroso, no iban simplemente a abandonar a los tebanos a su suerte. La cuestión es que los 6 beotarcas que lideraban al ejército tebano, los 6 generales beocios, estaban en desacuerdo con qué hacer, y Epaminondas, el gran comandante tebano,
pretendía atacar. Había otros 2 beotarcas que lo apoyaban y había 3 beotarcas que estaban en contra de la idea de pelear contra los espartanos y querían simplemente retirarse o pelear en otro momento. La cuestión es que eventualmente va a llegar un 7º beotarca que va a inclinar la discusión a favor de la posición de Epaminondas, y por este motivo el ejército beocio decide luchar contra Esparta. Esparta estaba marchando contra la ciudad de Leuctra y es a este lugar a donde el ejército beocio se va a dirigir con el fin de enfrentar a la fuerza invasora. Cuando el ejército espartano de Cleóbroto divisa a las fuerzas tebanas, envía a sus peltastas con el fin de hostigar no al ejército tebano, sino a los no combatientes que se habían quedado en el campamento. La idea era bajar la moral a los beocios y que se retiraran sin luchar. Y a continuación, los espartanos también envían a su caballería. Sin embargo, los beocios responden con su propia caballería, que logra echar del campo de batalla a la caballería espartana. Y después de esta pequeña victoria, deciden comprometer a todas sus fuerzas y atacar al ejército espartano. Y de esta manera, el 6 de julio del año 371 a.C., se da inicio a la batalla de Leuctra. Los espartanos forman en la típica línea de falange, la falange convencional, con sus fuerzas de élite en el ala derecha. Sin embargo, los tebanos no forman de la misma manera, sino que Epaminondas decide poner a su infantería de élite a la izquierda, acompañada por la caballería que acababa de echar a la caballería espartana. Y además, la infantería tebana, en vez de formar en las típicas 12 líneas de profundidad de la falange clásica, habían formado con 50 líneas de profundidad. Esta formación que había planteado Epaminondas se completaba con un centro retrasado y un ala derecha todavía más atrás, en lo que terminaba siendo una formación oblicua, en la que el centro y la derecha eran las partes más débiles del ejército. Esto era un concepto totalmente revolucionario, que no se sabe si fue realmente una idea previa, si ya se había practicado o si fue una idea del momento. La cuestión es que toda esta estrategia implicaba un ataque focalizado, porque las primeras unidades que chocan contra el ejército espartano son las del ala izquierda, y cuando el ala izquierda efectivamente choca contra la derecha de Esparta, el resultado es una debacle para el ejército espartano. De esta manera, cuando el centro y el ala derecha del ejército beocio llegan al choque, la batalla ya estaba decidida porque el ala derecha de Esparta, donde estaban las tropas de élite, ya había sido derrotada. Y entonces, viendo que el sector del ejército donde se encontraban efectivamente los ciudadanos de Esparta había sido derrotado, el resto de los peloponesios decide abandonar el campo de batalla. Tebas había conseguido la victoria y Esparta, que había apostado todo en un gran ataque y no podía darse el lujo de perder, ahora lo había perdido todo. Con esta derrota, los espartanos pierden la hegemonía, dejaban de ser oficialmente la gran potencia del mundo griego, y ahora este rol lo iba a ocupar la vencedora, Tebas. Era el momento del inicio de la hegemonía tebana. A partir de este momento, la potencia hegemónica de Griega ya no va a ser más ninguna de las ciudades del sur. Atrás queda el Peloponeso, atrás queda el Ática. Ahora es el turno de Beocia, pero eventualmente la potencia hegemónica va a surgir de todavía más al norte. Pero eso es tema para otros capítulos. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo visto el final de la hegemonía espartana y el inicio de la hegemonía tebana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de compartirlo y no se olviden de dar like. Y si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube, pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Y por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.